Andrea, muy buena noche. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, profe, ¿y tú? Muy bien, gracias, señorita. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va tu proceso? Bien, profe, gracias a Dios. Ahí poniéndome al día con tus trabajos. Bueno, ¿y con todo lo demás también o qué? Sí, profe, todo normalito. Bueno, ¿mucho fútbol o poco? Demasiado, profe, más que todo para Colombia. Ah, qué bueno. Haciéndole fuercita a Colombia entonces. Eso está muy bien. Demasiada fuerza, profe. Eso nos hace empenar mucho. Qué bueno, me alegro mucho. Alejo, buena noche. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido. Carolina, muy buena noche. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, profe, ¿y su merced? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mucho fútbol para todos. ¿O qué? ¿O poco? Me imagino que Alejo sí, mero, mero fútbol. No, profe, vea que no, yo fútbol no veo. ¿Verdad? Ya pues. Ah, Toca mira, así. está bien. Ya pues. Se Ah, sufrió, bueno. se sufrió el del martes. Esos partidos de Colombia son mero sufrimiento, pero bueno, nos ha ido bien, gracias a Dios. Y a los futbolistas. Bien. Bienvenidísimos Alejo Madrid, Andrea Rivera, Carolina Carreño. Bienvenidas a esta sesión, la tercera actividad de esta fase. Eh, y ahí vamos. Ya en un momentito les muestro el cuadro de como de evidencias realizadas y calificadas. Esas evidencias ya están calificadas en Sayuna y están calificadas también en Sofía Plus. Ya les muestro. Sofi Ahí, Jiménez, buena noche. pues se puede mirar, ahí puede uno mirar Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Sofi. Dime, Alejo. ahí podemos ver qué evidencia le debemos, que yo la verdad no recuerdo si le debo Listo. evidencias. Claro que sí. Ya vamos a mirar qué han realizado y qué tenemos pendiente y qué es lo que vamos a realizar el día de hoy, que es algo pues bien interesante. Y va dándole continuidad a este cuarteto de evidencias en esta fase, análisis. Entonces, ya en un momentito les voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Listo, ustedes me dirán si estamos compartiendo pantalla. Sí, Sí, señor. Perfecto. Bueno, aquí está el cuadro. Yo organizo este cuadrito como para, pues yo ir llevando cuenta de qué hemos hecho, de qué nos hace falta y cómo va el proceso en esta área de humanidades, ¿cierto? Entonces, como bien lo observan aquí en el cuadro, dice el nombre de la ficha, gestión agroempresarial, área de humanidades y evidencias de aprendizaje entregadas y calificadas. Entonces, esta primera, que hay una lista grandísima de aprendices, es la fase de inducción, que esa fase de inducción pues, la realizan casi todos, pero de ahí para adelante empieza el Cristo a padecer. Entonces, ya en la actividad uno que fue el video, cómo nos comunicamos a través del discurso, esa la realizaron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aprendices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aprendices realizaron video, cómo nos comunicamos a través del discurso. La segunda, que fue video, la comunicación como expresión humana, 4 aprendices la han realizado. Esos aprendices son Alison Saray, Juan David Bernal, Alejandro Gómez Madrid
y Perla Sofía Jiménez. Pare de contar. Eh, y pues les recuerdo que es hasta el 17 del mes 9 está abierta esta fase, o sea, tienen plazo hasta el 17 del mes 9 de septiembre para ponerse al día. Como ya se los había dicho, no se pueden dejar colgar, porque estas evidencias aparentemente son sencillas, pero mentira que no hay nada sencillo. Todo tiene implica su disposición, su espacio de reflexión, la lectura del material, la disposición para la realización de la actividad, por sencilla que sea. Y sé que hay unas de áreas básicas y técnicas que son muy duras, son durísimas, complejas, implican mucho estudio, consulta, repaso, etcétera. Y si ustedes se dejan colgar de esas y les van sumando estas que son un poco más sencillas y de pronto cultura física, hay varias que son bien interesantes, pero más sencillas. Si ustedes a las duras les van dejando acumular estas sencillas, después eso se les va a convertir en un problema. Se los digo porque hemos acompañado muchas fichas, bastantes fichas, y empiezan 90, 70, 60 y terminan pasando etapa práctica 4 aprendices, porque a algunos se les va acumulando eso y eso, al final ya eso es imposible ponerse al día. Con el tiempo encima, ya se van cerrando las fases. Entonces recuerden que esta fase se cierra el 17 de septiembre, entonces pilas, no, o sea, empiecen a realizar y a enviar las actividades. Yo sé que todos los instructores no procedemos de la misma manera. Yo sé que hay algunos programan la actividad en un lapso de 1 semana o de 2 semanas y en ese tiempo cierran y después es un poco difícil eh, que permitan la entrega de las evidencias. Con el director Juan Camilo acordamos que la fecha de inicio de estas actividades es la que está en el cronograma y la fecha de finalización es la que está en, no, la que está en Sayun es la fecha de inicio y la que está en el cronograma es la fecha de finalización. Y el cronograma, como les voy a mostrar en un momentito, el cronograma dice, y verá que no estamos mintiendo, el cronograma de la fase de planeación dice que la actividad se cierra el 17 del mes 9, o sea, el 17 de septiembre. Mire, se cierra esta fase. Hasta ese día hay plazo para que se pongan al día en las evidencias, en todas, realmente en todas. Pero como les digo, cada uno de los instructores es como diferente, ¿cierto? Eh, entonces yo simplemente hago caso a lo dispuesto desde el instructor técnico o director del grupo, que es Camilo. Entonces con él acordamos que yo iba a colocar como fecha de recepción, fecha última, el 1709. Entonces por eso, pues les manifiesto con cierta tranquilidad, todavía tienen plazo para entregar las evidencias, sin embargo, no posterguen indefinidamente, váyanlas haciendo y váyanlas entregando. Y lo digo no solamente para para las 5 personas que están en la sesión, sino para un montón de gente que no se conecta, que de pronto lo ven en diferido, ven la grabación de la sesión. Entonces, qué bueno que la información les quede ahí, listo. Por eso hago el comentario. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Excelente. Entonces, para que lo tengamos, Juan David Bernal, buena noche. Buenas noches, profe. Bienvenido, Juan David. Estábamos mostrando el cronograma de actividades de esta fase y cómo ese cronograma se cierra el 17 de septiembre, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Andrea,
Buenas noches. Ya te había saludado. Alison, bueno, Alison es a quien no he saludado. Alison, buenas noches. Bien, perfecto. Entonces les continúo mostrando por acá. Buenas Eh, noches. bueno, a Alison y a las dos personitas que se han conectado les estaba mostrando el cuadro de actividades del área de humanidades. Para esta fase 2 planeación, acuérdense que esta es la fase 2 planeación, queda faltando la fase 3 y la fase 4 con las actividades que me corresponden a mí. Ya las iré colocando en este cuadro, las voy agregando. Por el momento estamos en la fase 2 con 4 actividades. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Recuerden, un video grabado en dos momentos. Un momento con poca expresividad, poca expresión corporal, mala comunicación, eh, no se transmite nada, no hay emoción, no hay conexión con el receptor. Esa era la finalidad. Una primera partecita del video era una comunicación inadecuada y la otra partecita una comunicación adecuada, con expresión corporal, con conexión con el interlocutor, buena expresión corporal, buena vocalización, una presentación emotiva de acuerdo a todo el discurso abordado y profundizado en el material de formación. La segunda actividad, video la comunicación como expresión humana, pues basaba en la realización de un guión previo a la realización del video. Y de ese guión se hacía una síntesis, la cual se entregaba con el enlace del video. Se realizaba una investigación sobre una problemática eh, a la que había que encontrarle solución. Sobre eso se hacía el guión, sobre eso se hacía la síntesis y en el video se socializaba de manera con una muy buena conexión con el interlocutor, una muy buena presentación que impacte la presentación de la problemática y la solución a la misma. Pero, ojo, como estamos hablando de comunicación, lo clave allí era relacionar esa problemática con los procesos de comunicación, cómo la problemática trataba sobre su campo de estudio o su campo laboral, podría ser, o muchos los que lo hicieron lo realizaron así, una problemática de su campo laboral en una relación con temas de comunicación adecuada o inadecuada. Cómo una mala comunicación profundiza problemáticas bien delicadas en la dinámica empresarial, en la productividad, eh, digamos que en la gestión, en los roles que se viven al interior de una empresa, ¿cierto? En un proceso productivo, por ejemplo. Cómo al fallar la comunicación, eso agudiza aspectos bien importantes que pueden llevar a una empresa a la quiebra, ¿cierto? Eh, Algunos abordaron una problemática en general, una problemática que tiene que ver pues como con el campo o con la naturaleza, con el medio ambiente, y profundizaron en esa problemática y plantearon alternativas de solución a la misma. Eso fue en la segunda actividad, la comunicación como expresión humana. Y hoy vamos a trabajar la tercera actividad, que es la infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Es una actividad muy bonita. Ya se las muestro. Infografía, interpretación del entorno. A ver, habla sobre interpretación. Entonces, el material de formación que nos proponen es relacionando. Para realizar esta actividad nos proponen el material de formación relacionando. Este material relacionando habla sobre algo que es tres cosas muy importantes. Dos, una que es la semiótica y la semiología y otra que es la interpretación, la hermenéutica, la hermeneusis.
bien importante la hermenéutica. Y les recuerdo que en lengua castellana, hay 3 competencias genéricas, las 3 muy importantes. Las competencias argumentativas, las interpretativas y las propositivas. Una de las finalidades que busca el estudio del lenguaje y el desarrollo de la lengua materna, en nuestro caso, que somos hispanohablantes, es la competencia interpretativa, la hermenéutica, la hermeneusis, que es la ciencia de la interpretación. Entonces, sobre eso, en esta actividad se le hace mucho énfasis a ese aspecto. Y los otros dos son la semántica y la semiología. Perdón, semiótica, no semántica, semiótica y semiología. Y tiene que ver con los signos, la interpretación, el análisis, el abordaje comparativo de los signos. Hay muchos signos, ¿cierto? Signos de puntuación, obviamente, para un proceso escritural adecuado. Todo lo que tenga que ver con los signos de puntuación es a lo que se le conoce como semiótica y semiología. Y cómo esa puntuación le da un significado a lo que estamos escribiendo y a cómo lo leemos. Una coma, un punto, 2 puntos, punto aparte, punto seguido, interrogación, afirmación. Y hay unos signos auxiliares. Apóstrofe, por ejemplo. Eh, pues ya nos hablarán en el material de estudio a más profundidad de todo esto que les estoy diciendo. Entonces, este material de estudio es bien importante, bien importante abordarlo porque nos va a dar argumentos y aspectos bien importantes pues en todo este proceso formativo, que es lo que quiere el SENA, que ustedes vayan afianzando, desarrollando, apropiando, empoderando para que realmente puedan convertirse en profesionales integrales, ¿cierto? Eh, no solamente en los aspectos técnicos, sino en todos los de las áreas transversales, todo el aporte de las áreas transversales, desde humanidades hasta cultura física, inglés, ciencias naturales, etcétera. Todos esos elementos son muy importantes y este no es la excepción. Entonces, en algún momento se los dije y se los vuelvo a comentar. Siempre los instructores técnicos, que son ahí como los encargados de lo teso, de lo tenaz, del centro de un proceso formativo como este tecnólogo, dicen, por favor, hagan bastante énfasis a los aprendices en los procesos escriturales y comunicacionales, buena redacción, buena ortografía, presentación de trabajos bien organizaditos. Fallan mucho las tildes, falla mucho la organización, la gramática, falla mucho la estructura gramatical, semiótica y semántica, semiología, sintaxis, pragmática, todos esos elementos hacen parte de una estructura gramatical y eso se ve claro si la persona lo maneja o no en la manera como escribe, en cómo están los párrafos bien organizados, bien estructurados, con sentido, con pues fáciles de leer, de comprender, con los puntos, las comas y los demás signos donde van, donde son. No hay nada más terrible que un texto, una parrafada sin signos de puntuación, una coma, un punto aparte, 2 puntos, etcétera. Es muy difícil de leer y, por supuesto, de comprender un documento en esas condiciones. Entonces ellos dicen que fallan mucho las tildes, por ejemplo. Fallan mucho las tildes. Y a veces el computador no tiene corrección de ortografía, entonces se van todas esas palabras sin tildes. Yo, antes de continuar, hace mucho tiempo me aprendí 4 pasitos muy importantes y me ayudaron enormemente con el tema de las tildes. Y yo me aprendí eso, y no es que no cometa errores de tildes, pero si no lo supiera, ¿cuántos más cometería? Porque a veces uno es despistado.
y comete errores no porque no sepa, sino porque es despistado. No le pone cuidado al texto, a lo que va a entregar, a lo que va a socializar, a lo que va a compartir con otro y lo manda escueto y sin revisar con un montón de errores ortográficos. Entonces, lo que yo me aprendí fue lo siguiente. A las palabras agudas se les marca la tilde cuando terminan en NS o vocal. Punto. Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Corazón, canción, mansión. Se les marca la tilde cuando terminan en NS vocal. Palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Se les marca la tilde cuando terminan en vocal o consonante diferente a N o S o no terminan en vocal, o sea, lo contrario a las agudas. Graves en la penúltima sílaba y se les marca la tilde cuando terminan en vocal o consonante diferente a N o S, cuando no terminan en vocal, perdón, y en consonante diferente a N o S. O sea, árbol, por ejemplo, árbol, tiene el acento en la penúltima y termina en L. Árbol se le marca la tilde, palabra grave. Y a las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas se les marca siempre. Eso fue lo que yo me aprendí y me ayudó a ser muy cuidadoso con el tema de las tildes. Entonces, ya cumplida la tarea encomendada por los instructores técnicos, continuamos adelante. Ojo entonces con la manera de redactar, de escribir. Este material de formación relacionando nos va a trabajar todo lo que tiene que ver con semiótica, semiología e interpretación. No, este componente no solo fortalece habilidades semióticas e interpretativas del lector o escritor, sino que también permite organizar la información de forma lógica y funcional, según la intención comunicativa. A través de este enfoque se promueve una comunicación más efectiva y profunda, capaz de conectar los contenidos con el contexto, el propósito y el público receptor. Y todo el discurso va a ser así, unos videoclips bien interesantes, va a ser así por el estilo. Luego, semiótica y semiología. Para desarrollar este componente es fundamental comprender el concepto de semiótica, el cual, según el Diccionario Filosófico 1965, se define como la disciplina que estudia comparativamente los sistemas de signos, desde los más simples sistemas de señalización hasta lenguajes naturales y los lenguajes formalizados propios de la ciencia. Semiótica y semiología, hay un videito bien interesante, los signos de la actualidad y su aplicabilidad, puntuación, interrogación y admiración. Y empieza a desarrollar todo esto, signos de puntuación, el punto, punto seguido, punto aparte, punto final, la coma, cómo se utilizan, en qué momento, qué significan, para qué sirven y todo eso y ta, ta, ta. Y bien interesante. Dos puntos. Aquí desarrolla todos los signos de puntuación. Y continuamos. La interpretación, que es lo que yo les decía, la hermenéutica. ¿Qué significa la interpretación? Es abordar todo este material de formación, que no es demasiado. Las preposiciones, preposiciones del lugar, de distancia. Todo esto hay que darle una miradita bien juiciosa para que enriquezcan su léxico, su cultura general, su conocimiento sobre el lenguaje, sobre nuestra lengua materna. Y algo bien importante que se les va a pedir en la realización de la evidencia, que son las técnicas para registrar la información. Hay técnicas directas y hay técnicas indirectas. A usted, para la realización de la actividad, le van a pedir técnicas indirectas. Entonces, recuerde que una técnica indirecta, ya ustedes lo leerán, lo reflexionarán. Una técnica directa es cuando usted hace una encuesta o una entrevista directamente a la persona. Y una técnica indirecta es cuando usted consulta un libro, una revista, una entrevista escrita o traducida o transcrita que ya alguien realizó. Entonces usted no está realizando la entrevista, pero está leyendo una entrevista que alguien hizo. Eso es una técnica indirecta. Y así sucesivamente. Ya, ya, eso es todo. Eso es todo lo del material de formación, para que lo tengan en cuenta entonces. Salgamos del material de formación. Bien.
Relacionando es el material de formación para la realización de esta evidencia de aprendizaje. Continuamos conectados. Sí, señor. Perfecto. Bueno, Sí, señor. no se les pase por alto entonces. Lo de la revisión del material de formación es importante, todo lo de la semiótica, semiología y la interpretación. Es importante la semiótica y la semiología. ¿Qué dirán ustedes? Es importante un texto con buenos signos ortográficos. ¿Cómo les va a ustedes en esa partecita? ¿Quién quiere ahí hacer un pequeño aporte? Ha pasado muchas penas, por el contrario, es rejuicioso y pulcro a la hora de escribir y enviar un documento para que otros lo lean. Se le han pasado muchos detalles. ¿O cómo le va, cómo les ha ido en esa parte? Bueno, profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. en la cuestión de redactar un informe, hacer un trabajo, pues en esa parte me he sido muy buena. Claro que hay una que otra cosita que a veces se me pasa, Sí, porque yo pues desde el colegio, pues las señas de lengua castellana siempre nos enseñó a hacer ensayo y redactar bien informe, también cuando estuve en la universidad, en los trabajos que he tenido, también me ha tocado hacer informes y una de las cosas muy importantes que nos exigen es saber redactar, saber escribir bien la ortografía y que todo esté bien hecho, porque eso muestra pues la cara de que se hace un buen trabajo. Entonces, ajá, esa parte sí. por Como le supuesto. digo, hay cositas que de pronto se pasan, pero yo trato de utilizar el corrector para ver qué palabra se me puede pasar. Perfecto, excelente. Eso está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias. Bueno, profe. Bien. No sé, algún aprendiz más quiere dar un punto de vista para que demos paso entonces a la actividad que nos convoca el día de hoy. Bueno, vamos pues entonces. Bien. La guía de aprendizaje nos dice que hoy vamos a realizar una actividad muy sencilla, pero hay que ponerle mucho cuidado. El material de formación, como bien lo dice aquí en lo que están leyendo, en la guía de aprendizaje, es relacionando, que es el que les acabo de compartir. Uno siempre aprende, o sea, no hay nadie que esté totalmente listo, ya terminado. No todos los días aprende. Y si es buen lector y si revisa, pues va a aprender más y le van a quedar las cosas mucho más claras. Entonces, siempre cae bien una buena lectura, una buena revisión de información, porque eso nos ayuda a aclarar muchos aspectos, a ampliar nuestro espectro, a tener más información, a ser más duchos, independientemente de la temática, tener más claridad sobre las cosas. Entonces, qué bueno que podamos leer y revisar este material de formación que es muy importante. Infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Para el desarrollo de esta actividad, seleccionamos un tema noticioso global que sea relevante al momento de la realización de la evidencia. Uy, hay temas mundiales, globales, bien importantes, cosas que están pasando en el mundo, situaciones que están pasando en el mundo y que de muchas maneras nos tocan, con toda seguridad. Por ejemplo, todo este tema de, pues, hablando sobre las elecciones que acabaron de ocurrir en Colombia, uy, hay de dónde cortar y son cosas globales. Por ejemplo, lo que está pasando en Sudamérica con los diferentes gobiernos de los diferentes países, el intervencionismo norteamericano, ¿cierto? Al parecer hay un grupo de personas como impulsadas soterradamente por Estados Unidos que han venido como quedando en los gobiernos. Como para no hablar de política, simplemente abrir un entre comillas ahí y cuestionarnos qué puede estar pasando, qué está pasando en el mundo.
¿cierto? ¿Por qué ese intervencionismo de Estados Unidos? ¿Por qué viola la soberanía de los países? ¿Qué se traerá pues entre manos? Eh, ¿Qué es lo que pasa con Suramérica? ¿Para dónde va Suramérica, cierto? Otro tema, pues muy interesante, aunque muy triste, por supuesto, ¿cierto? Lo ocurrió en Venezuela hace poco. Eso, un tema de esos estremece el mundo entero, con toda seguridad. Terremoto de 7 y punto en la escala de Richter, con bastantes muertos, que fue también recientemente. O sea, tema noticioso global. El tema del fracking es un tema que nos toca, que los toca a ustedes, que se mueven en el mundo, digamos, del agro, que tienen como ese amor profundo por la naturaleza, por el medio ambiente. Ojalá por la protección del medio ambiente, ¿cierto? No solamente por la explotación desmesurada, sino también por el cuidado del medio ambiente. Eh, claro, sacarle, abastecernos de la naturaleza, pero retribuirle también. Entonces, el tema del fracking es un tema que está en boga en este momento. Eh, la extracción de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, y una técnica tremenda, tremendamente peligrosa para la extracción de esos recursos y que se hace casi indiscriminadamente. O sea, es cuestión de llenar los bolsillos, pero poco pensamos en lo que puede pasar a nuestros futuros, a nuestros herederos, a nuestros hijos. ¿Qué mundo les queremos dejar? ¿Qué medio ambiente les queremos dejar? Si los móviles para realizar un proceso minero no son otros que el bienestar personal, el bienestar de algunos pocos, llenar los bolsillos sin mayores consideraciones, sin escrúpulos, sin una posición realmente bioética. Son, son temas, ¿cierto? Son temas muy álgidos que implicarían una reflexión muy profunda, que a veces uno no sabe de qué lado ponerse, si el lado del que justifica la realización de un fracking o del lado de las personas que por todos los medios intentan alarmar y generar conciencia sobre los peligros de realizarlo. ¿Será que es importante que un país realice fracking para regular la economía? O en últimas, esa plática para quién va, quién es el que se queda con la plata. El pueblo se queda con el agua contaminada y con los tremendos peligros y la plática para el bolsillo de quien se va. En fin, ese es un tema tremendo, unos temas tremendos. Aquí dice, elija un tema noticioso global que sea relevante al momento de la realización de la evidencia. Del mismo, ten en cuenta una premisa de Foucault. Lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Acuérdense que es uno de los temas centrales de esta actividad y de ese material de formación, la hermenéutica, la interpretación, el arte de interpretar. No es ni ver ni demostrar, es interpretar. ¿Qué hay en el fondo? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que nos quieren dar a entender? Es profundizar, es ir al meollo, no quedarse en las ramas. Bueno, de diferentes fuentes noticiosas, confiables, medios de comunicación consolidados, a través del registro de información indirecta. Acuérdense que en el material de formación nos van a hablar de esto, indirecta, es decir, ustedes van a consultar ya información que otros crearon, entrevistas, videos, documentales, libros, artículos. Esa es información indirecta porque usted no la está consultando directamente. Está mirando fuentes fidedignas que ya otros realizaron. Haz una organización gráfica, una infografía. Organización gráfica, una infografía del tema o problemática global elegida y representa tu interpretación de esta a través de una infografía, haciendo uso de todos los elementos vistos en el material de formación, mostrando gráficamente la interpretación del contexto elegido. Bueno, primero que todo,
muy bien escrita, porque nos están diciendo que vamos a tener en cuenta lo del material de formación, o sea, semiótica y semiología. Signos, utilización de los signos, unos párrafos bien escritos y unas imágenes bien escogidas, porque una infografía es un documento gráfico de una página e incorpora imágenes y texto. Y el texto no es demasiado texto. Y cada párrafo o cada idea tiene una imagen que lo amplía, que lo profundiza, que le da otro significado, que le da otra intención, que lo complementa. Entonces la infografía consta de gráficos y texto. Y a través de esa relación directa entre la imagen y el texto, pues hay un mensaje que transmitir. ¿Listo? Entonces, eso es una infografía de una página, puede ser oficio. En esa página yo coloco eh, el tema noticioso actual, relevante actual, la investigación que realizo a través de la utilización de técnicas indirectas de recolección de información, y en la infografía plasmo mi interpretación sobre esa información que me habla sobre ese tema noticioso. Mejor dicho, más claro no canta un gallo. A continuación se describe la secuencia de acciones que debe tener presente para realizar esta actividad. Entonces, indique el tema noticioso a seleccionar. Búsquese un tema noticioso de impacto que le llame la atención, que sea global, que sea de alto impacto, ¿cierto? Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema a través de técnica de registro de información indirecta, a través de portales noticiosos confiables. Tercero, estructure un discurso con ayudas visuales a través de una infografía que muestre su interpretación del contexto elegido. Interpretación del contexto. O sea, hay que contextualizar esa problemática de una forma agradable, novedosa y entretenida. Recuerda hacer un buen uso de los signos de puntuación, signos auxiliares, conectores lógicos, diagramas, mapas, gráficos, esquemas, flujograma que utilices. Es decir, no solamente fotografías, no solamente fotografías, puede utilizar diagramas, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas. Listo. En la infografía, dentro de la infografía. Producto de entregar infografía, extensión máximo, una página. Letra Arial 11, espacio sencillo. Y se envía por donde corresponde infografía, comunicación de la interpretación del discurso. Cuando uno despliega la actividad, le muestra un anexo. Pero el anexo, para que lo tengan en cuenta, el anexo es una rúbrica. Informe, creación, no, informe, ese es el informe. Vamos para la infografía. Infografía. Cuando uno despliega, le muestra un documento, pero ese documento es una rúbrica o instrumento de evaluación. Y aquí nos dicen qué es lo que se va a calificar. 10%. Se selecciona el tema del acontecer noticioso global. 20%. La infografía muestra en detalle del registro de información y la búsqueda de diferentes fuentes noticiosas. 20%. Cumple con los parámetros de formación y estructura teniendo en cuenta los lineamientos de la entrega. 10%. Se muestra la información a través de un discurso agradable, novedoso y entretenido, 20%. Ahí está el 100, no, 20%. Tiene un uso correcto de puntuación y signos auxiliares, 20%. Se evidencia diagrama, mapas, gráficos, esquema, flujograma en la infografía presentada, 10%. Es un discurso presentado de forma homogénea, con el uso adecuado de ayudas audiovisuales, 5%. Entrega el informe en los tiempos establecidos, 5%. Yo ya les dije que el tiempo establecido es hasta el 17 de septiembre. Pero a todo el que haga un trabajo muy bien hecho, le calificaré 100 hasta el final, porque la fecha de cierre es esa.
Así que están en las condiciones desde el que entregó el primer día hasta el que entrega el 17 de septiembre. No porque entregó después, entonces le voy a bajar como 10 puntos, no. 100, si hizo un excelente trabajo, sus 100 puntos tendrá. Listo. ¿Qué más nos queda como por revisar aquí? No, esa es la actividad. Aquí ya no nos queda más. Entonces, cualquier Ah, inquietud, bien pueda. no, profe, todo quedó claro. Está muy Lo explicó sencilla, ¿cierto? excelente. Sí, sí. Sí, profe, todo claro. Ah, bueno, excelente. Eso me encanta que haya quedado clarísimo. Y eso es lo que hay que hacer. Nos queda faltando una actividad que, según el cronograma, es para el mes entrante. Eh, julio, finalizando julio, empezando agosto, la realizaremos. Yo espero que se vayan poniendo al día. Y lo digo no solamente para ustedes 6, sino para todos los que no están en la sesión y la van a ver a través de la grabación. Pónganse al día. Qué bueno que en esta ficha más de 20 pasen a la etapa práctica. Que no les pase como en las otras fichas que son 5, 4, 5, 6, de Profe, 60, más de o menos la 70. etapa práctica? ¿Cómo? ¿Cuándo es más o menos la etapa práctica? Así, más o menos. Ah, no. Vea, más o menos. Eh, cuando terminemos las 4 fases y vamos en la segunda, quedan todavía terminar esta segunda y otras 2 fases más. No, es que los tecnólogos son larguitos. eh, y son demasiadas evidencias. Digamos que yo me estoy adelantando un poquito. No se dejen Pero colgar, más o menos una no fecha se dejen aproximada. colgar. A ver, vamos a mirar si hay cronograma general, que casi nunca tienen esos cronogramas generales habilitados. Cronograma general, vamos a ver, si el cronograma general está diligenciado, ese nos va a decir, vea, no está diligenciado, no tiene fechas. El cronograma general no tiene fechas, ¿sí ve? Gravísimo detalle. Ya. Gravísimo detalle que no tenga fechas el cronograma general. Pero, a ver, más o menos, vean, vamos en la fase de inducción, fase análisis, fase planeación. Vamos a mirar la fase planeación. Va desde el 17 de marzo hasta el 17 de septiembre. Son 7 meses. O sea que son aproximadamente 7 meses. O sea que para la fase 3 otros 7 meses desde el 1709. Y la fase final, aunque no es tan preciso lo que te estoy diciendo porque puede que haya fases un poco más largas que otras, pero si en caso de que fuesen un poquito similares, serían 7 meses por fase, quedarían faltando 14 meses, año y 2 meses, más o menos. Imagínate la cantidad de evidencias que ven ustedes en ese tiempo. Por eso, al día, pónganse al día. Si estuviese diligenciado el cronograma general, pues fácilmente podríamos ver esas fechas, pero no está diligenciado. Listo. Es que se Para nos que va el lo otro tengan en Sí año. cuenta. estaríamos terminando, sí estaríamos terminando como en noviembre, diciembre del otro año esta Fase, etapa y así ya etapa haríamos la lectiva. lectiva. Seguramente, Ujú. seguramente, seguramente, porque acuérdate que los tecnólogos son larguitos, son 2 años aproximadamente. ¿Alguno de ustedes sabe al momento de matricularse cuánto tiempo le dijeron que se demoraba el tecnólogo? ¿Recuerda ese dato? Sí, yo miré y decía, o sea, bueno, usted entra a Sofía Plus y dice que empezaba, bueno, cuando empezamos, la fecha que empezamos, que fue como el 29 de octubre, creo que fue, y que se terminaba como el 27, 28 del otro año de diciembre.
Mm, bueno, ya sabemos entonces más o menos. Pero Listo. si no estoy mal, esta etapa era para antes y le dieron como un placito más, ¿no? La fase que estamos Seguramente. mirando, la fase 2. Entonces, obviamente Ah, se va a correr el tiempo. el tiempo se va corriendo y ya te darás cuenta que al final hay que hacer ajustes de tiempo. Al final hay que hacer ajustes de tiempo, pues porque es complejo, es bastante complejo, dispendioso y hay un montón de situaciones que se pueden presentar. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, ahorita con el cambio de gobierno. Ay, mejor dicho, Dios mío. Ojalá todo salga muy bien. Listo. Bueno, la otra vez hubo un problema muy grave de cambio de plataforma. Todos esos programas se atrasaron como 6 meses. Entonces, hay muchas situaciones que pueden ocurrir. Por eso la recomendación más clara y más importante es no se dejen colgar al día con sus actividades. Vayan estando al día y verá que se va cumpliendo el tiempo, se van cumpliendo los plazos, el tiempo va volando y cuando usted menos piense, ya está Margarita Salazar Ramos, la coordinadora académica, pidiéndoles a ustedes la carta para solicitud de etapa práctica, porque ustedes son los que presentan la carta para solicitar etapa práctica. Entonces, eso cuando ustedes menos piensen, encima, que no se vayan a dejar colgar con un montón de actividades. ¿Listo? Bueno, entonces, pues no quiero tenerlos aquí mucho tiempo más. Sé que hay muchas cosas que hacer, hay muchas tareas que realizar. Eh, Ni más faltaba. Pienso que si todo quedó muy claro, la información está muy clara, sabemos lo que hay que hacer, vamos para adelante. Entonces no es necesario pues como retenerlos aquí indefinidamente. Nos estaremos viendo aproximadamente en un mes, finalizando julio, iniciando agosto, para la cuarta actividad. Esa es un poquito más fuerte, esa es la que recoge las 4 actividades que hemos venido realizando. Es muy buena, es muy bonita, es muy interesante, es un poquito más complicadita, pero es muy chévere porque es como que la que recoja y puntualiza todo este tema de la comunicación. Entonces, nada, ánimo, los animo a realizar esta y las otras actividades, a ponerse al día y vamos para adelante. ¿Listo? Gracias, profe. Con muchísimo Listo, gusto. profe. Claro que sí. Ánimo, pues. Me encanta saludarlos, calidosos, juiciosos, puntuales, responsables, que asisten a las sesiones. Eso es muy bueno. Yo los felicito mucho por eso y los animo a continuar adelante con su proceso formativo. Listo, profe. Gracias, profe. Buenas Claro que noches. sí, con muchísimo gusto, que estén muy bien. En un momentito les comparto el enlace de la grabación. Hasta luego, profe, que tenga buena noche. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos.